Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento. Como ya sabéis, hace poco hice una pregunta del amor, salud, el amor ganó. Aquí os lo debo. Suscríbete, regálame un like. Mi nombre es Sonia. Encantado de conocerte si es la primera vez o ya lleváis tiempo reciente conmigo. Muchísimas gracias. Ahora actualmente me estoy formando con Joe Dispenza, con Laín, con Raquel Medium, porque ya sabéis que soy también me he ido con la top número 1 de mediunidad. También he conectado con mis seres, con mis guías. ¡Wow! Es impresionante. Con Laín García Calvo, o sea, me he ido con los top. Con Joe Dispenza también estoy leyendo un montón, porque yo no quiero hacer el clásico tarot, yo quiero que conectéis con vuestro campo cuántico, recordad, donde va vuestra atención, va vuestra energía. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Sobre todo, yo no quiero hacer el clásico tarot esto, no. Yo me he ido desde un principio al tema científico, a los grandes, a por qué pasa esto, vale, tal. Ok, pues vamos a ponerlo en práctica a mente científica, siempre comprobado científicamente. Recordar también, si quieres una sesión privada conmigo, voy a conectar con tu campo cuántico, que yo pueda acceder al pasado, presente y futuro, tus registros akáshicos. Así que por la web o por PayPal también, si queréis donar alguna donación, os estaré eternamente agradecida. Y también suscríbete, comenta, regalarme un like para que YouTube me pueda pues promocionar más, y no pues ir haciendo de vez en cuando tarot, no tan seguido, depende de vosotros. Así que redes sociales por aquí abajo. Haré dos opciones. ¿Por qué siempre me preguntáis por qué no haces tres? Pues porque siempre que hago tres siento que me repito. Dos, lo doy todo y quiero que cogáis la información. ¿Podéis ver las dos opciones? Por supuesto. ¿Vale? Así que los Maneki Neko, que son exclusivamente de Japón, no os engaño. ¿Lo ves? Japón, ya lo pone aquí. Para que se vea bien. De Japón. Abundancia o amor. ¿Puedes escoger las dos opciones? Pues claro que sí. Te dejaré unos segundos para que pienses qué opción. Yo os dejo de fondo Johann Pachelbel, música clásica. Vale, pues vayamos por la opción número 1. La opción número 1. Suscríbete, regálame un like, ve la introducción. Vamos a ver, vamos a conectar con tu persona pasado, presente o futuro. Adáptalo a lo que más te resuene, a tu situación. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Vamos a ver. ¡Wow! Aquí veo comunicación con tu persona especial o con la persona que llega nueva a tu vida. Va a haber comunicación. Siento de que estás como en una etapa en plan, me da igual, yo me muestro como soy, quito máscaras. ¿Por qué? Porque vienes de relaciones antiguas, pasadas, o en todas las áreas de tu vida yo me muestro así. ¿Qué es lo que pasa? Que eso te ha afectado mucho a tu sistema nervioso, ¿no? También tu cuerpo te ha hablado, alguna enfermedad, porque siempre te constipas tanto, o porque siempre estoy en tensión, ¿no? Has estudiado, o yo te aconsejo que leas sobre algún libro de sistema nervioso, que te relajes. Joe Dispenza te va a ir clavado. O Bruce Lipton también.
¿Por qué? Porque siempre nos hemos ido poniendo máscaras, hasta que has dicho, mira, yo salgo de una relación muy narcisista o con los egos, o siempre me he relacionado con personas que tienen el ego muy alto, no va conmigo, yo me quiero juntar con personas que tenga tu match, que tenga feeling. Quien me quiera, soy tal cual, y quien no, pues mira, la puerta es muy grande y siento de que estás en esta onda ahora, porque el sol me recuerda como una onda, un átomo. Con esta información soy tal cual, eres como ahora un libro abierto, ya no te escondes, ¿no? Antes eras como el síndrome de la niña buena. Creo que has trabajado mucho en ese tema, o en el niño bueno. Todo perfecto, vale, sí, lo que tú pienses yo voy a estar de acuerdo, hasta que te has dado cuenta que el síndrome de la niña buena ya no funciona. O a lo mejor también es como nos han programado, vivencias tuyas de la niñez, que dices calladita está más guapa. No, eso ya no funciona. Porque eso te ha hecho más mal que bien, ¿no? Y tu lema debe de ser tira para adelante, que para atrás ya he tenido bastante. Así con la persona que eres, va a haber comunicación, va a haber tu match. Wow, aparte de la persona que llega a tu vida, dejas una etapa de mucho trabajo, la visión de la vida, tienes que visualizar, sentir esa relación. Y yo siempre digo, ¿no? Como no... Y esto nos lo ha remarcado Lai en las mentorías privadas, sobre todo, ¿no? No ver noticias, o cuidado con lo que dices, cómo te comunicas, centrarte en lo que a ti te interesa. ¿Por qué? Porque eso es lo que te vas a convertir, como dice mi querido, y para mí es como mi gran padre álmico, Joe Dispenza, le tengo un amor. Donde va tu atención, va tu energía, y en eso te conviertes, y eso es lo que vas a traer. Dices, cuando tú te levantas, tú decides, ¿tengo un mal día o voy a visualizar el día que voy a programar? En eso te recomiendo que veas el documental, que lo puedes encontrar por YouTube. Deja de ser tú. No, ¿tú qué sabes? Te lo aconsejo. Va, vamos allá. Con tu persona, wow. La persona que llega a tu vida es de signo... Es muy terrenal, es de aquí y ahora. Es una persona que vive muy el presente, mindfulness, le gusta mucho el tema espiritualidad, que gracias a Dios el tema de la espiritualidad ya está cogiendo fuerza, y para mí es la verdadera medicina. Vais a tener gran conexión. Vale, Sonia, ¿por qué no lo he podido conocer hasta ahora? Siento que tu persona que llega a tu vida, con la persona que estás preguntando, vemos aquí un águila que ya llega a esa persona, no vas a tardar en conocerla. ¿Por qué? Siento de que esta persona sale de una relación que ha podido estar casado, con hijos. Siento que la persona que su expareja le ha podido traicionar bastante. Era una relación de varios años. Incluso uno de los hijos como que culpa a la madre o al padre, ¿por qué te has cargado este matrimonio? ¡Wow! Por eso esta persona ha necesitado tiempo, sanar, analizar la nueva situación, porque es algo heavy que ha podido vivir, y ha necesitado tiempo. Tú de mientras has ido haciendo tu vida, ser feliz, he ido leyendo, he ido tal, porque sabes que llega esta bendición, esta persona a tu vida va a llegar sí o sí. Guay, me encanta, porque aquí te veo súper empoderada, súper leona. Wow, me encanta tu nueva energía, la persona que te has convertido. Wow. No has perdido la esperanza, sabes que esta persona te va a llegar.
Dices, bueno, yo de mientras pues voy haciendo mi vida, pues claro que sí, y soy feliz. Guau, lo que sí está claro que os vais a conocer en el momento exacto, porque antes siento que no hubiera funcionado, siento... Wow, esta relación coge velocidad, vais fuerte. ¿Por qué no la has podido conocer antes? Esta persona viene de una carga emocional muy grande, pero una vez que esta persona sane, deje esta mochila, esta persona aparece, wow, y viene a quedarse a tu vida. Yo veo aquí un matrimonio, sí. La ilusión de tu vida, no, yo no me quiero casar, pero en el fondo te quieres casar con esta persona, sí. Aunque esta persona esté divorciada, da igual. Vais a formar una familia súper bonita. Sí que es verdad que si tiene hijos o algo, tiene que vivir en la misma ciudad, en el mismo pueblo, no puede hacer grandes distancias. Y es algo que a lo mejor debes de comprar, de decir, bueno, pues me adapto a la situación de esta persona. Es también lo que estoy canalizando para vosotros y vosotras. Puede ser que esta persona la conozcas en algún viaje, crucero, me voy a una excursión o me apunto por el Facebook que hagan salidas. O a través de otra persona, en plan, pues mira, vamos a hacer una quedada, algo así. Redes sociales no lo veo, siento que ha cerrado persiana, temas redes sociales. Es que veo que la persona que llega a tu vida o la persona que estás canalizando, preguntando, es una persona de signo de tierra, es muy terrenal, Y tú eres como un poco más flow, más... bueno, cierro persiana y dejo fluir. Pero bueno, que os vais a adaptar. Sois como el yin y el yang, ¿no? El lado masculino, el lado femenino, más emocional, la otra persona más terrenal, pero vais a encontrar una balanza. ¡Wow! Y eso es muy bueno. Sí que es verdad que hay personas, parejas, ¿no?, que tienen más desarrollado el lado más emocional, el lado femenino, y a veces podéis chocar más. Pero vosotros, o vosotras o vosotres, tenéis muy trabajado ese equilibrio. Que tú vas a aprender, yo voy a aprender de ti y eso mola. Aparte sois personas muy sabias, muy... ¿sabéis mucho? Me encanta porque os encanta mucho la física cuántica, temas de estos y wow, vais a aprender del uno del otro. Aparte también siento de que tenéis una gran conexión por Italia o esta persona la vas a conocer por Italia o vuestro viaje de matrimonio de luna de miel va a ser por Italia, qué bonito. Vale. Pero coge velocidad, esta relación, vais a ir rápido. Puede que eso también te asuste, te dé miedo o a lo mejor has bloqueado el tema de no dejas entrar a cualquiera a tu vida, pero bueno, a ver, está muy bien ponerte ahí una armadura, pero también tienes que dejar entrar, no a cualquiera, eres muy... Yo mi lema es, no eres tú, eres tu energía, ¿no? Yo depende como que vibra, pues yo lo siento, tengo muy desarrollado actualmente mis dones, mi intuición, los he aceptado sí o sí, también he vivido... Personalmente este verano viví una gran crisis energética y sí o sí he tenido que aceptar dones. También por eso he tenido que hacer cursos, irme con Raquel Medium y wow, yo ahora ya controlo mis dones y es espectacular. También se me despertó el tema del Kundalini y he tenido que sanar sí o sí cosas, pero ahora ya que sé el tema del Kundalini, lo trabajo a mi manera, a mí. ¡Wow!
Siento que en la cama va a haber una gran conexión, un wow, aquí va a haber una explosión de estrellas, de lunas, de lo que sea, vais a conectar emocionalmente, porque esta relación viene de otras vidas pasadas. Es que siento que el feeling que has podido tener con otras personas no lo has tenido en la cama, con esta persona sí. Aparte, siento de que las conversaciones va a ser fluida, no va a ser todo como forzado. Siento de que a veces te tenías como que forzar en las relaciones o en tensión o adaptar a la otra persona siempre. Una relación sí que es verdad, ¿no? Que nos tenemos que ir adaptando, pero a ver, también un equilibrio, ¿no? Puede ser también que su expareja lo ha aceptado que ya no está, esta persona le traicionó, ¿vale? Pero si me dices, Sonia, ¿va a poner trabas en vuestra relación? No, es una persona que cree también en las energías, pero sí que es verdad que puede ser un poco que le preocupe el tema de los hijos o algo. O esta persona también, cuando se entere de vuestra relación, que quiera tener comunicación con él o con ella, en plan, bueno, ya no te tengo, pero tampoco quiero que desaparezcas de mi vida. Eso ya, si hay comunicación, creo que es un tema que debes de saber y decir, vale, comunicárselo, mira, a lo mejor me pueda sentar bien o me pueda sentar mal. Sé sincera o sincero, no te ocultes nada. O sea, háblalo. Yo siempre digo, cuando se empieza una relación siempre hay que dejar claro las cosas. De marcar tu tiempo, tu horario, lo que te gusta, lo que no, o qué horario vas a pasar a los perros, lo que sea. Porque luego viene, es que no me dijiste, y la comunicación es muy importante. Siempre que se empieza en una relación. Y si vienes de un pasado, algo que hay gente de tu alrededor que te marca es que hiciste tal, la cagaste, pasa a página y quien te recuerda algo tuyo que has podido hacer, lo que sea en algún momento de tu vida. Plantéate si esa persona merece estar en tu vida o no, porque si alguien te está recordando un pasado que dices, esta situación ya no me define, pues a lo mejor nos vamos a dejar de ver un tiempo. Es lo que estoy canalizando. ¿Lo ves? La elección. Debes de elegirte siempre a ti misma o a ti mismo. Y siento de que esta persona no es nada narcisista, ni egocéntrica, ni nada. También lo ha trabajado mucho. O a través de esta relación, por eso también esta persona lleva un gran tiempo sola. ¿Por qué? Porque ha tenido que trabajar mucho en el ego. Siento también que es una persona autónoma, trabaja en el tema de inmobiliaria, comercial veo, pero que se gana muy bien la vida. Incluso os vais a comprar alguna casa tipo urbanización porque esta persona ha hecho dinero. Ha sabido rodearse de clientes, pero no de clientes de barrio, sino de alto standing. Ha tenido como visión esta persona y siento que vas a vivir bien. Wow. Tú lo vas a tener claro en esta relación, sabes lo que quieres. Lo vas a marcar mucho, esta persona también. Veo aquí un casamiento en menos de un año. Porque a lo mejor te puedas quedar embarazada o por lo que sea, en plan, mira, nos vamos a casar. Siento de que os vais a casar en otro país, en otra cultura, o a lo mejor esta persona es de otro país, de otra ciudad, y le hace ilusión casarse, no lo sé, en una temática o en un tema concreto, pero vas a decir, pues bueno, mira, pues venga.
Incluso os vais a casar por 2 veces. ¡Wow! ¡Qué bonito! A su estilo y a tu manera. ¡Qué bonito! Siento también que os vais a ir a vivir juntos muy rápido. Si me estás preguntando si es alguien del pasado o alguien que estás empezando, tiene en mente, sí, esta persona vuelve. Esta persona, si ahora actualmente tiene pareja, se divorcia, déjalo estar. Como hemos aprendido y me encanta la película de Culpa Nuestra, ¿no? Sí que es verdad que empezaron jóvenes, lo típico, pero al final ella intenta empezar con alguien, él está con la Sofía, el Sofío, lo que sea. Pero al final lo que me encanta es que, aunque haya pasado caquitas en una relación, yo me quedo con el mensaje de Culpa Nuestra, que a pesar de todo, el destino siempre les une y la persona que es para ti va a ser para ti, aunque tenga un pasado, pero yo siempre digo también, la persona cambia con la persona correcta. ¿Que hay que cambiar por uno mismo? Sí, eso te lo compro. Pero yo me quedo que a pesar de todo, el destino, si esa persona es para ti, va a ser. Y me quedo con la frase de Culpa Nuestra, siempre serán mi luz en mi oscuridad. ¡Wow! Mensaje para ti exclusivamente, y por eso suscríbete, regálame un like, comenta. Ya por eso ya un buen like me merezco por este mensaje tan bonito. No va a ser un amor huidizo como has podido tener en algún pasado, personas que te han podido hacer ghosting, o a lo mejor actualmente estás teniendo alguna cita por internet, de lo que sea, pero no hay too much, no pasa nada, sabes que esta persona te va a llegar. Lo ves, te va a transmitir paz. Aparte eres una persona como yo, ¿no? Muy de la época victoriana, que siempre haya una conquista, un coqueteo, vamos a conocernos. Te encanta también escuchar música clásica, eres de la típica época de los Bridgerton, ¿no? También que haya una conquista, que esa persona se lo ocurre, ¿no? Que te demuestre quiero estar contigo, wow, eres el amor de mi vida. Vamos, que eres una súper romántica de película, pero el guión esta vez lo escribes tú. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me súper encanta. Estoy súper inspirada, en este tarot. ¡Wow! Es que esta persona viene muy tocado, de un pasado, y puede ser que a lo primero esta persona te cuente su historia, porque yo no sé qué. Pero he de decirte que vas ahí en plan observador. También te aconsejo que veas el vídeo que está por YouTube, la doble rendija, efecto observador, ¿no? Vas a estar en modo observador, cómo actúa, cómo se comunica, la comunicación no verbal de esta persona. Y poco a poco vas a ir decidiendo. Puede ser que esta persona, lo primero, opción número 1, te eche un poco para atrás porque pienses, wow, esta persona viene a lo mejor de un infierno, de una relación, si empiezo va a tener miedo, va a traer grandes mochilas. Puede que eso un poco te perturbe, te lo vas a replantear esta relación. Pero esta persona te va a encantar, te va a enamorar, le vas a dar como una oportunidad, vas a ir con piel de plomo. No te voy a engañar. Opción número 1. Pero vas a tirar para adelante, la vas a conocer.
Vas a conocer muy rápidamente el entorno y eso es bueno porque también puedes preguntar a los amigos, un poco sacar información y a través de ahí tú vas a echar hacia adelante. Me encanta porque te vas a mantener en tu sitio, eres una persona aquí y ahora, pero las reglas las pongo yo, el guión lo escribo yo de mi historia de amor, qué bonito. Si estás viendo alguna libélula, eso es una señal que esta persona te llega sí o sí. De alguien del cielo te está enviando este gran amor. ¡Wow! Sanación milagrosa, ¿lo ves? Alguien que ya no está, tú estás aquí, el mundo, una persona que ya no está en este mundo, te está enviando esta persona, este regalo del universo, porque deseas conocer el amor de tu vida, sí, porque te lo mereces. Pero tienes que estar abierta también, no bloquear ese corazoncito. Yo te aconsejo que medites, que trabajes en tus chakras, qué chakra a lo mejor tienes más bloqueado, siento el chakra del corazón, opción número 1 del amor, pero debes de sanar y tener el corazón abierto para que llegue esta persona. Puede ser también opción número 1 que no quieras tener hijos, pero digas, bueno, con esta persona si tengo bien y si no, estás un poco como más abierta a ese tema. Bienvenida al club, yo también. Yo sí doy con la persona indicada. Bueno, ahora mismo no me planteo tener hijos, pero bueno, nunca se sabe, ya iremos viendo. O a lo mejor formo una familia de perritos, de gatos, de hijos, es que no lo sé. Cuando llegue el momento, pues ya llegará. Pero que esta persona tenga hijos puede ser que a lo mejor un poco a lo primero digas, wow. Pero bueno, le vas a dar una oportunidad. Y aparte es una persona que me encanta porque tiene mente de millonaria, se ha ido con los mejores, ha hecho dinero y vais a poder vivir bien. Para ti eso es muy importante y no es para nada egoísta, ni egocéntrica, ni nada, no. Tú marcas lo que tú quieras en una relación, por eso yo voy a definir opción número 1, el guión de tu vida, porque lo marcas tú. ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, con esta persona te vas a reír un montón. Vas a confiar mucho en tu intuición. Yo te aconsejo que si quieres desarrollar más la intuición, y hoy científicamente la intuición no es nada ni esotérico, ni místico, ni nada, es una realidad. Porque el campo cuántico pensar que ya sabe el futuro, entonces te va como enviando mensajes para que tú vayas guiándote en esta red. Y vas a confiar mucho en tu intuición, confía. Risa, te vas a reír un montón con esta persona. O cambia tu vibración, depende cómo tú vibres, esta persona va a aparecer antes. Y si ahora estás teniendo citas y no te convence, no te obligues a nada. Opción número 1. Wow, y el tema de espiritualidad, habla sobre todo con tus guías, con tus ángeles, pon el cielo a trabajar. Háblale a esta persona, aunque aún no la hayas conocido, pero habéis coincidido en el mundo astral. Tú ya has soñado con esta persona, opción número 1. Incluso a veces lloras de emoción porque sabes que esta persona también quiere ya conocerte en esta 3D. ¡Wow! ¡Qué bonita opción número 1! Y aparte físicamente yo
Te va a encantar. Es una persona alta, morena, pelo liso, moreno. Es una persona que cuida mucho su mentalidad, su paz, su campo cuántico, su universo. Y es una persona también que le gusta vestirse sencilla. Tiene los ojos miel, tanto ser chico como chica. Y ser chica tiene el pelo como estilo las japonesas, las coreanas, así liso, bonito, moreno. ¡Wow! Y bueno, opción número 1, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Gracias, gracias, gracias. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Suscríbete, regálame un like. Te invito también a que veas la opción número 2. Comenta qué te ha parecido con un corazón o una mariposa azul. Déjamelo ver por aquí. Y vayamos por la opción número 2. Vamos a dejar... Siento que lo debo de dejar. Para que veas opción número 1. Opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. ¡Wow! ¡Qué emoción! Me estoy emocionando, hacía tiempo que no me emocionaba en ningún tarot. Siento que la opción número 1 ha sido muy bonita, te invito a que la veas. Suscríbete y regálame un like. Sesión privada conmigo por aquí abajo. Conecta con la persona, pasado, presente y futuro. Adáptala a lo que más te resuene. Es una persona que has hecho un trabajo de sombras, opción número 2. Tienes que aceptar dones o situaciones que esto, vale, ha pasado, no me define. Te invito a que veas o que investigues Bruce Lipton. Por ejemplo, es que eres así, eres muy intensa, muy intenso, porque el mundo me hizo así. Piensa que llevas programación de tus padres, de tus ancestros. Yo te leo que no somos esclavos de nuestros genes, sino que la neuroplasticidad, esto ya es una ciencia basado real, que tenemos que coger el toro por los cuernos y reescribir nuestra propia historia. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos convertimos en un nuevo yo, te conviertes en lo que tú deseas, no en cómo nos han hecho creer. Siento que la persona que llega a tu vida es una persona que le gusta la temática de juegos, o siento de que trabaja en el mundo de los videojuegos, de la publicidad, marketing. Fotógrafo también. Es una persona también que viaja por tema de su trabajo. En bodas, en comuniones, es su propio jefe. O sea que le vas a acompañar, siento de que con esta persona no te vas a aburrir, vas a hacer viajes. Siento de que esta persona la puedas conocer en algún evento o trabaja de tu mismo sector. Me dice Sonia, ¿la voy a conocer en redes sociales? No. Puede ser que la puedas conocer en algún grupo online, pero referente a lo que tú estás estudiando, mentoría que realices, algo así.
Esto es una confirmación que es una persona que es su propio jefe. Tiene muy trabajado su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser una persona que a priori digas, wow, qué persona más egocéntrica. No, es una persona que él pone sus reglas, así soy yo. Y marca mucho a las personas. Siento de que esta persona viene de un pasado muy traumático o ha pasado tantas penurias que ha dicho, yo cuando sea más mayor, yo y mi familia, mi pareja no lo vamos a pasar. Es un buscavidas. Es una persona que también ha hecho dinero. Es una persona también que sabe inglés o está aprendiendo algún idioma, o a lo mejor quieres aprender algún idioma y viajas a otro país y puedas conocer a esta persona, puede ser, y que te quedes. Puede ser que si estás en trámites de algún visado, te lo vayan a dar temporalmente, pero me digas, ¿me puedo quedar en este país a largo plazo? Sí. Wow. Sobre todo esta persona te va a enseñar mucho que debes de trabajar en la imagen de ti mismo. Es una persona que... y me sale la curación, wow. Para mí es muy importante también esta carta. ¿Qué quiero decir? Que es una persona que te va a ayudar a trabajar mucho en tu seguridad. Siento de que eres una persona insegura por lo que te han podido programar, has podido vivir en un pasado y quieras ser más segura, pero te falta como más herramientas, opción número 2. Y esta persona te va a hacer trabajar más en tu seguridad. Y va a ser una parte muy importante para ti en trabajar eso, en marcar mucho. También si estás en alguna intervención, una sanación, vas a sanar. Yo dispensa, te lo aconsejo. Wow. Esta relación para ti va a ser un antes y un después. Sois personas muy bondadosas, muy espirituales, viejas almas muy desarrolladas. Esta relación te va a aportar mucho amor, mucha paz, tranquilidad. Siento también que tú ya no buscas algo que te complemente en la cama, sino que te complemente a nivel álmico, a nivel alma. Me dirás, Sonia, voy a tener mucho feeling en la cama, por supuesto, pero que vais a mirar otras cosas. Puede ser también que a veces por el día a día, el cansancio, ¿no? Pues no es lo mismo tener sexo con 18 a los 20 que a los 30 y pico, ¿no? Porque a veces el día a día, la vida, el viaje, o si estás de viaje también, ¿no? Pues va a ser más álmico, va a ser como en petit comité, ¿no? Vais a disfrutar más en pequeñas cosas, en momentos pequeños, una charla en alguna cafetería, en casa, Me encanta porque la casa la vais a decorar tipo animalista, que va a ser como vuestro fortaleza, vuestra tranquilidad. Siento también que cuando os quedéis en casa vais a desconectar y vais a solamente, wow, bondad. Wow. Es una persona que va a entregar todo, en esta relación. Siento también de que vas a dejar que esta persona te conquiste. Te demuestre su amor, wow. Y cuando tú veas los hechos, en las primeras semanas, meses, vas a poner de tu parte. Es egoísta, no, es una manera de que, bueno, te vas a mantener en tu sitio. ¿Qué quiere decir? A lo mejor
Antiguamente tú eras una persona que lo dabas todo y eso también te ha podido causar inseguridades y has dicho, mira, me voy a mantener en mis sitios, esta persona me quiere, que me conquiste. Y como decía Jesús de Nazaret, por los frutos los conoceréis. Y ese es tu lema. Aparte es una persona que, como decía antes, ha hecho dinero. Veo matrimonios, sí. Veo aquí que por seguridad, por si falta alguien, lo que sea, ¿no? Porque ya sabemos que este mundo es muy cambiante, ¿no? Y por seguridad esta persona, pues si pasa algo te quiere dejar bien. ¡Wow! Yo se lo va a mirar, ¿eh? Y yo veo aquí matrimonio. Puede que tenga hijos, yo te aconsejo que veas la opción número 1, opción número 2. Wow, ¿lo ves? Lo que os estaba diciendo. Esta persona es una persona muy protectora, muy bondadosa. Te va... wow. Sobre todo también. Es una persona que te va a dar buenos consejos, pero luego te va a decir, te va a dar buenos conocimientos de que trabajes más en tu seguridad. Pero es una persona, vale, yo te doy estos consejos, pero tú luego aplícalos. Va a ser que te va a dejar que seas tú. Siento de que en otras relaciones no eras tú, no había feeling, te tenías que adaptar mucho a las otras personas. Siento también porque me vino una casa, de que os vais a comprar una casa o esta persona vive en una urbanización y vas a estar viviendo en un entorno wow, a la naturaleza, las emociones. Vas a trabajar mucho en tu niña interior, el síndrome de la niña buena. Sí o sí lo vas a trabajar porque si no, lo que persiste, resiste. Vas a meditar a tu manera, conectar con la naturaleza. Yo también te aconsejo que hagas grounding, que quiere decir caminar descalza, porque eso ayuda también a limpiar mucho tu campo cuántico, tus emociones, depende de qué situación estés viviendo actualmente. Puede ser que esta persona la conozca desde la infancia o que los dos también trabajéis mucho en el niño interior. Vais a liberar muchas emociones. Con esta persona me encanta porque te vas a abrir mucho. A lo mejor con otras personas o otras relaciones no. Has estado como muy reprimida, muy reprimido. En modo supervivencia, a lo mejor para no perder a esa persona, lo que sea. Eso ya lo has dejado atrás. Has hecho un gran camino y con esta persona vais a hacer un gran camino juntos. Vais a cosechar muchas cosas juntos. Opción número 2. Me viene mucho Valencia. Puede ser que también lo que pasó el año pasado en Valencia te marcó mucho. Puede ser que sea de España, ¿no? Y que digas, mira, pues yo voy a pasar mis vacaciones en Valencia. ¡Wow! El clima allí es espectacular. Yo fui a Alicante en Semana Santa. Aquí en Barcelona hacía frío, allí no. Pude ir a la playa. Así que te aconsejo como mi granito de arena para promocionar más turismo allí en Valencia. Valencia. Y sobre todo, no te creas lo que contaron en la tele, no. Hay que ver la realidad. Y tú ahí, pues, cuestionarte muchas cosas. Y eso para ti también va a ser una gran liberación, opción número 2.
en que no imponerte esto es así, no, sino tener tu propio criterio. Y esto, sois dos personas que vais a tener vuestro propio criterio y os vais a respetar. El amor, wow. Esta persona vas a tener una relación espectacular. Vais a florecer juntos en lo bueno y en lo malo hasta que la muerte os separe. Incluso en el más allá siempre están nuestros guías, nuestros seres. Y por favor, no les digáis muertos, no les gusta. Hablo ahora en nombre de ellos, llamadle espíritu o Pepito o Pepita. Y siempre celebrar el día de su nacimiento, porque a ellos les gustan los espíritus. Y pensar que siempre están ahí, o sea, siempre nos están guiando, apoyando. ¡Wow! Para que llegue antes esta persona o esta persona se pueda ya estar en una relación, lleva contigo siempre o cómprate un cuarzo rosa. Pero yo te aconsejo dos, que tengas de amor propio y para que esta persona llegue. Y otra también para que esta relación siempre esté en gran equilibrio. Incluso es una persona que para su familia vas a ser muy importante, vas a ser una más, uno más. No es como la típica suegra, para ti su suegra, tu suegra va a ser como una madre, te va a querer, vais a tener una gran conexión. Incluso también con sus amigos, para ti va a ser como tu nueva familia. Opción número 2. ¡Wow! Amor familiar, ¡wow! ¡Qué bonito! El duelo, ahora vamos por partes. Amor familiar, para ti es muy importante porque siento de que a lo mejor puedes tener alguna carencia de tu entorno, pero ya no lo vives con dolor, sino con sabiduría. Cuando hablamos de un pasado con sabiduría y aprendemos de ese duelo, de esa situación, tus energías, aleluya, se iluminan, se equilibran. Porque sabes que actuamos desde pequeño por programación hasta el cole, ¿no? De bullying, que ese trauma a lo mejor se puede quedar. Y yo tengo la esperanza, la fe y canalización que la medicina, el tema escolar, todo va a cambiar todo a corto plazo. Y creo en la nueva era, en una nueva época, y siento que la gente joven viene fuerte. Los bebés, wow, los niños pequeños, yo lo estoy viendo con mi sobrino, tiene 8 años, lo voy a decir. Wow, viene marcando fuerte, pero para bien, para hacer un gran cambio en esta red, porque sí o sí, el mal debe de irse a tomar por culo. Y como dice Lain también, la sanidad holística para mí es la verdadera. Ya no sirve la medicina tradicional, newtoniana, como dice Manuel Sanz, y que hay que aceptar que tenemos dones, nos podemos sanar. Yo de dispensa, yo he hablado con personas que han salido en sus vídeos, he investigado mucho y es muy real todo lo que habla Joe Dispenza, está probado científicamente. La educación tiene que cambiar sí o sí, yo tengo mucha fe, porque en un colegio ya no sirve hacer bullying, porque estás traumatizando a ese niño o niña. Y el colegio mira para otro lado, porque un colegio, vamos a ser francos, no deja de ser un negocio. Sus clientes son los niños.
Que los padres los vayan a apuntar para poner la mano cada mes. Y yo tengo la fe y la esperanza de que eso va a cambiar mucho. ¿Lo ves? A vuestra manera vais a impactar mucho. Yo os veo trabajando juntos. Puede ser que esta persona tenga su negocio y tú pues le ayudes en las facturas, lo que sea, y gracias a eso vas a poder estar más en casa, enmarcarte tu horario, opción número 2, que ahora no lo ves viable y con esta persona lo vas a ver viable. Vas a ver otras opciones que a lo mejor antes no lo veías viable. Persigue tus sueños. Gracias a esta persona te va a apoyar. Vas a hacer algún curso en que te va a llevar a esos cambios que tú quieres, o leer un libro que vas a decir, voy a coger el toro por los cuernos. Y esta persona te va a apoyar incluso en esa época económicamente, lo que sea, opción número 2. Wow. Pero para que llegue esta persona, opción número 2, si ahora mismo estás conociendo a alguien o a alguien del pasado y no te está ofreciendo lo que tú quieres, a lo mejor tienes que soltar para que llegue esta persona nueva. O a lo mejor si me estás preguntando o quieres una relación con esa persona y a lo mejor esta persona ahora mismo está casado o casada, sigue con tu vida. No sé si le he dicho antes una opción número 1, pero yo me quedo en la película de Culpa Nuestra, que a pesar de que ellos no estuvieron separados 4 años, sé que en el libro estuvieron meses, no lo sé, no me he leído el libro, pero yo me quedo con el mensaje de Culpa Nuestra, que a pesar de todo, que él tiene el ego muy alto, al final yo quiero a esta persona, yo voy a por Noah. La persona que es para ti va a ser, por más que a lo mejor hayan pasado muchas cosas entre vosotros. O tienes que estar abierta a que aparezca esta persona. Para mí la hechicera es que tienes que estar abierta. Haz tus manifestaciones, visualízate con esa persona. Lo que sea, opción número 2. Pero estate abierta al amor. Eres una persona que da, pero también tienes que darte tu lugar de recibir. Opción número 2. Qué bonito. Puede ser que a lo mejor lo primero que empecéis a una relación lo llevéis un poco en secreto, indiscreción, porque te quieres asegurar que esta relación, pues bueno, tire para adelante. Está muy bien. Marca Tour, opción número 2. Está bien. Decisión que hagas, wow. Y vais a tener la responsabilidad de que vais a poner ambas partes de que esta relación funcione, opción número 2. Y esta persona solamente va a tener ojos para ti, vas a estar en su cabeza. Mensaje para ti de esta persona, estoy canalizando, te quiero aquí y ahora, aunque ahora no estemos juntos o no nos hemos conocido, sé feliz. Pronto voy a aparecer en tu vida. No tengas miedo, quiéreme como yo ya te quiero, aunque ahora no estemos juntos. Wow, mensaje para ti, de tu futuro amor. Wow, es que va a ser una relación espectacular. La estrella es una persona, puede ser de signo de agua o de aire.
Sois personas muy mentales, muy sabias, almas viejas. ¿Lo ves? Un mensaje que te acabo de dar. Sé feliz de momento. Háblale, escribe algún diario, envíale cartas, aunque aún no lo hayas conocido, y entrégaselas cuando os conozcáis. Opción número 2. Importante también que bebas agua. Porque eso te va a nutrir. Wow. Es que esta persona vais a estar muy colgados. Wow, el hilo rojo. Esta persona es tu alma gemela. Vais a ser amigos, amantes, novios, marido, esposo, esposa. Wow, qué bonito. No vas a tener que luchar o esta persona, no. Desde el momento que os conozcáis, esta persona te va a entregar su corazón, su amor para ti exclusivamente. Porque solamente tiene ojos para ti. Me encanta porque es una persona muy equilibrada, ¿sabes lo que quiere? Puede ser que tenga el ego alto, pero en plan que no deja entrar a cualquiera a su vida. Sí que es verdad también que es una persona ermitaña, pero sabia. Para él la lectura es muy importante, hacer cursos, eso te lo va a remarcar. Incluso vais a leer o vais a tener vuestro propio club de lectura, vais a debatir mucho. ¡Wow! Con esta persona te vas a sentir mujer, hombre, espectacular. Me encanta vuestra energía. Y confía en tu intuición, que esta persona sí o sí aparece en tu nuevo mundo. Honra tus verdaderos sentimientos, ámate, quiérete. Una nueva oportunidad, esta persona sí o sí aparece pronto, como máximo 2 o 3 meses aparece en tu vida. Y vais a ir a vivir en un entorno de naturaleza, es que me lo remarcan mucho. Físicamente es una persona, si es chica, morena o rubia, pelo largo. Le gusta vestirse como un día chándal, otro día un arreglo, wow. Y si es chico, moreno y alto. Y le gusta mucho nutrir, cultivar mucho su mente. No su cuerpo, su mente. Esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Te invito a que veas opción número 1. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, toda la info por aquí abajo. Y sobre todo, si queréis que siga haciendo más interactivos, apoyarme a este canal para que YouTube me pueda recomendar más. Si no quieres dejar ningún comentario, déjame, aunque sea un corazón, una mariposa azul, lo que sea. Porque a mí eso me ayuda a YouTube que me recomiende más. Muchísimas gracias. Cuídate, enamórate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!